Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Hay un pueblo en las montañas de Colombia donde olvidar no es un síntoma de la vejez, es una certeza, una herencia genética tan fiable como el color de los ojos. 6.000 personas comparten una única mutación. Para cuando cumplan 45 años, sus mentes empezarán a disolverse, todas y cada una, sin excepciones. Los científicos la llaman la mutación paisa. Las familias que la portan tienen otro nombre para ella, la llaman la bobera, y esta familia podría ser la clave para curar el Alzheimer para todo el mundo. Yarumal se alza a 2.100 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Antioquia, la región paisa de Colombia. Un pueblo de 40.000 personas, rodeado de plantaciones de café y de bosque nuboso. Un lugar donde todos se conocen, donde las familias se han casado entre sí durante siglos. Y donde, desde que cualquiera alcanza a recordar, la gente empieza a perder la cabeza en torno a los 40 y pocos. Los habitantes siempre supieron que algo andaba mal, abuelas que olvidaban los nombres de sus nietos, padres que vagaban por los caminos de montaña de noche, incapaces de encontrar su propia casa, madres que gritaban al rostro de sus propios hijos, convencidas de que eran extraños. Durante siglos lo atribuyeron a la voluntad de Dios, a maldiciones, al agua. Nadie imaginaba que estaba escrito en su sangre. En 1984, un joven neurólogo llamado Francisco Lopera empezó a oír hablar de estas familias. Viajó a Yarumal con un cuaderno y un coche prestado. Lo que encontró le consumiría el resto de la vida. No unos pocos casos, ni un puñado. Encontró la mayor concentración conocida de Alzheimer de inicio temprano en todo el planeta. Una única familia extensa, 6.000 miembros repartidos en 25 linajes emparentados, y casi la mitad de ellos portaban la misma mutación genética, un simple error de imprenta en el cromosoma 14, presenilina 1, E280A. Sus colegas de Bogotá lo llamaban obsesionado, los investigadores internacionales lo ignoraban. Un neurólogo de un hospital provincial colombiano que afirmaba haber encontrado la mayor familia con Alzheimer del mundo, sonaba imposible. Pero Lopera sabía lo que tenía entre manos. Una letra entre 3.000 millones. Eso es todo lo que hace falta, un único error de imprenta en el gen de la presenilina 1, y si lo heredas de cualquiera de tus padres, tu destino está sellado. En 1995, las pruebas genéticas lo confirmaron. Cada miembro afectado de la familia portaba la misma mutación idéntica, la mutación paisa. El patrón es casi mecánico. Hacia los 38 años, las placas de amiloide comienzan a acumularse silenciosamente en el cerebro. El portador no siente nada. A los 44 aparecen los primeros síntomas, pequeñas cosas al principio. Olvidas una palabra, pierdes las llaves, cuentas la misma historia 2 veces en una misma conversación y no lo notas. A los 47 el olvido se acelera, los nombres se desvanecen, las caras se vuelven desconocidas, te pierdes volviendo de misa a casa el mismo camino que has hecho cada domingo durante 20 años. A los 50 necesitas a alguien que te dé de comer, que te vista, que te recuerde quién eres. A mediados de los 50, si llegas, ya te has ido, el cuerpo sigue ahí. Pero la persona que había dentro ya se marchó. Durante 30 años, Lopera recorrió los caminos de montaña de Antioquia, documentando cada caso. Dibujó los árboles genealógicos a mano, evaluó memoria. Registró historias familiares a partir de los parientes de personas que ya no podían hablar por sí mismas. Se sentó en cocinas rurales humildes y entrevistó a señoras mayores que perdían el hilo de sus propias frases mientras sus hijas, de pie tras ellas con las manos sobre los hombros de sus madres y los ojos húmedos, traducían lo que sus madres ya no podían decir. Y la historia siempre era la misma, siempre había sido la misma. Quizá lo más cruel de la mutación paisa es que los hijos crecen sabiéndolo, ven a sus padres olvidar, ven a sus tías y tíos convertirse en extraños, y saben que pueden ser los siguientes. Muchos se niegan a hacerse la prueba genética. Prefieren vivir con la incertidumbre antes que con una sentencia de muerte escrita en letras que no pueden leer. Algunos de la generación más joven han empezado a decidir no tener hijos, negándose a pasar el gen, aunque eso signifique que su rama del árbol familiar simplemente termina.
Y luego están los que se quedan, las hijas, los hijos, los cónyuges, los que no portan el gen pero cargan con todo lo demás, ponen un plato en la mesa para alguien que ya no sabe su nombre, calientan comida que se enfría sin ser tocada, se sientan en el silencio que antes era una conversación, y esperan, no una recuperación porque no la hay, sino el final de algo que ya ha terminado. Una mujer a la que llamaremos María tenía 32 años cuando su madre dejó de reconocerla. No ocurrió de golpe, ocurrió a trozos. Primero su madre olvidó qué año era, luego olvidó el nombre del pueblo, luego olvidó que María estaba casada, y entonces un martes por la tarde miró a su hija mayor, a la chica que había criado, amamantado, cantado para dormir durante 30 años y gritó. Porque vio a una extraña de pie en su casa. María lo describía así, su madre le pegó, su propia madre le pegó porque no sabía quién era, y lo peor no fue que le pegara, fue que su madre tenía miedo de ella. En Yarumal los llaman los caminantes, pacientes en fases avanzadas de la enfermedad que deambulan por los caminos a cualquier hora, incapaces de explicar a dónde van o de dónde vienen. Las familias les atan cascabeles a las muñecas para poder oírlos cuando salen de casa. El sonido de los cascabeles en los caminos de montaña por la noche se ha convertido en la banda sonora del duelo de Yarumal, un pueblo que lleva enterrando a los suyos mucho antes de que mueran. Lopera documentó familias donde 5 de 7 hermanos desarrollaron la enfermedad, familias donde 3 generaciones estaban enfermas al mismo tiempo, abuela, madre e hija olvidando juntas en la misma casa. Una familia perdió 11 miembros, no por violencia, no por pobreza, por una única letra en su ADN que nadie pidió y de la que nadie puede escapar. El pueblo no tiene un centro dedicado al Alzheimer, ni una sala de memoria, las familias cuidan de los suyos, siempre han cuidado de los suyos. Llega un momento, y los cuidadores lo describen todos de la misma manera, en el que el paciente se mira al espejo y no reconoce la cara que lo mira de vuelta. Ese es el momento en el que la familia se despide, no cuando el corazón se detiene, sino cuando los ojos se vacían, cuando la persona a la que amabas se convierte en un extraño, incluso para sí misma. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. En 2010, el Dr. Lopera consiguió por fin la atención de la comunidad científica internacional. El Dr. Kenneth Kosick de la Universidad de California, y más tarde un enorme ensayo clínico financiado por los Institutos Nacionales de Salud, convirtieron a la familia paisa en la población con Alzheimer más estudiada del mundo. La lógica era brutalmente elegante. Como estos pacientes desarrollan la enfermedad tan jóvenes y de forma tan predecible, los científicos pueden estudiar la progresión exacta del Alzheimer, desde los primeros cambios moleculares hasta la pérdida final del yo. Pueden probar fármacos años antes de que aparezcan los síntomas. Esta familia es, en los términos más fríos posibles, el experimento natural perfecto. Y entonces la encontraron, una mujer de unos 70 años, portadora confirmada de la mutación paisa, debería haber desarrollado Alzheimer a mediados de los 40, debería haberse ido hacía décadas, pero no se había ido, su memoria era casi perfecta. Sus escáneres cerebrales mostraban cantidades enormes de placa amiloide, la firma de la enfermedad, pero casi ninguna maraña de tau, la proteína que realmente destruye las neuronas. Algo en su biología la estaba protegiendo, algo estaba manteniendo la enfermedad a raya. Su secreto era una segunda mutación, en un gen llamado Tris-Church, que parecía impedir que la proteína tau se propagara. En 2019, el equipo de investigación publicó sus hallazgos y las implicaciones sacudieron la neurociencia. Si podían replicar lo que la biología de esta mujer hacía de forma natural, quizá pudieran proteger a cualquiera, no solo a la familia paisa. A cualquier persona con Alzheimer en cualquier parte del mundo. La maldición de una familia podría convertirse en la cura de la humanidad. Pero hay una pregunta que pende sobre todo esto, una pregunta que ningún ensayo clínico puede responder. ¿Es ético convertir a la familia más devastada del planeta en un laboratorio? Son personas que ganan unos pocos dólares al día recogiendo café. Personas sin acceso a los tratamientos que se están probando con su propia sangre. Las farmacéuticas pueden ganar miles de millones con una cura para el Alzheimer. Las familias de Yarumal probablemente nunca verán un solo centavo. Entregan su sangre, sus escáneres cerebrales, su duelo, y a cambio reciben esperanza.
la misma esperanza que han sostenido durante generaciones, la esperanza de que sus hijos sean los últimos en olvidar. En algún lugar de las montañas de Antioquia esta noche, una mujer de unos 40 años está poniendo la mesa para cenar. Sabe lo que viene, su madre olvidó, su abuela olvidó, y pronto, quizá el año que viene, quizá el mes que viene, la primera palabra se le escapará, y luego otra, y luego el nombre de su hija, pero pone la mesa igual. Porque eso es lo que se hace cuando vives en un lugar donde olvidar es seguro. Te agarras a cada instante que aún recuerdas. Y rezas para que en algún lugar, en un laboratorio, alguien esté corriendo lo bastante rápido para salvar a los que vienen después de ti. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.